Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, hermanitos y hermanas, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestra vida. Hermanos, siempre dando gracias al Señor por las bendiciones perpetuas que tenemos en base a su misericordia, a su gracia y a su bondad. Dios ha sido tan bueno con nosotros que hasta este momento nos ha sostenido, nos ha dado el amparo divino. Hemos sido fortalecidos en cada situación que se nos viene. Recuerde que Dios es bueno, Dios es grande en su misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Nuestra vida cristiana, hermanos, hermanas, debe de ser siempre en acción de gracias, porque por gracia hemos recibido salvación. Y eso es por su misericordia. Somos salvos, tenemos vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Para mí siempre he dicho que es un gran honor saludar al pueblo de Dios, ese pueblo santo, ese pueblo que tiene grandes privilegios. Por eso me gozo de poder saludar a ese pueblo hermoso. Y también extendiendo este saludo a nuestras familias, amigos que nos siguen por este medio, siempre dando gracias al Señor y proclamando que Cristo Jesús es Dios, el Señor poderoso. Gracias al Señor, que es un honor para mí especialmente poder predicar a Cristo Jesús como el único que da vida eterna. Gracias al Señor. Misión Cristiana Elim, aquí en Australia, en área de Sydney, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el amparo divino que tanto lo necesitamos, ya que estamos en un mundo donde siempre va en contra de la voluntad de Dios, pero gracias al Señor que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es la victoria que tenemos, su presencia, su guianza. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Confiando, hermano, que usted siempre está con gozo, con alegría, de que muy pronto sonará la trompeta y seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Esa es la voluntad de Dios Padre para con nosotros que somos su pueblo, y así ir a vivir a esas moradas, esas mansiones que el Señor ha preparado para nuestra vida. Todo es por misericordia, por gracia, por amor eterno sobre nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 14. Yo creo que una porción muy conocida, muy familiar para nosotros. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Estaremos dando lectura a esta porción hermosa. Dos versículos, 13 y 14. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 13 y 14. Vamos a tener el momento de meditación de la palabra, y espero que esta palabra sea de edificación, de bendición para su vida. Todo en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, pueblo de Dios. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oiga lo que dice Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por permitirnos meditar en tu bendita palabra. Y pedimos, Señor, que la intervención del Espíritu Santo para que ministre a cada uno de nosotros. Necesitamos el consejo para ser edificados, para fortaleza de nuestra vida. Gracias te damos, mi Dios de gloria, confiando, Señor, que este mensaje será de honra y gloria a tu nombre y de bendición a tu pueblo. En Cristo Jesús, nuestro Dios,
nuestro Señor y Salvador. Bendito sea mi Dios. Aleluya, aleluya. Muy bien, hermanos y hermanas, después de haber leído esta porción muy preciosa, muy hermosa, yo creo que el tema sería: no temáis, estad firmes. Ese sería el tema, en base a lo que hemos leído. No temáis, estad firmes. Muy bien. Gracias a Dios que nosotros hemos creído en ese Dios poderoso, ese Dios eterno, el soberano. Y yo creo que la paz, el descanso que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, es que tenemos la plena seguridad de la soberanía de Dios, que Él es el soberano, que Él es el que establece todas las cosas, y siempre viendo lo soberano que es Él, todas las cosas que suceden tiene un porqué, tiene un propósito, y eso es lo que vamos a tratar de identificarnos con lo que hemos leído. Fíjese que en este momento, Israel, Dios lo ha sacado de Egipto. Y recuerde que en Egipto ellos pasaron por 400 años como esclavos, sirviendo a los egipcios. Pero había una promesa que Dios le había dado a Abraham, el amigo de Dios. Abraham fue un hombre muy especial ante Dios, ¿no? Ya que Dios lo llama, Dios lo apartó para un propósito. Y como digo siempre, los llamados que el Dios hace tienen un propósito, y dentro de ese propósito está el amparo divino. Entonces, si usted, hermano, hermana, ha sido llamada para tener vida eterna, hay un propósito. Dentro de ese propósito que Dios tiene, Dios ha establecido, Dios ha planificado lo mejor para su vida. Él ha proveído todas las cosas que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos. Recuerde de que siempre la presencia del Señor ha estado con nosotros, lo estuvo con el pueblo de Israel, porque dice la Biblia que de día y de noche, la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel para guiarlos a la tierra de Canaán. Ese fue el propósito de Dios, sacarlos de Egipto, sacarlos de la esclavitud de allá de los egipcios, y llevarlos a la tierra de Canaán. Ahora, para introducirlos a la tierra de Canaán, Dios tuvo que hacerse de un hombre, y este hombre fue Moisés. Ahora, entendiendo el llamado que cada uno de nosotros tenemos, es que si Dios llama, oiga bien, si Dios llama, Dios provee lo que se necesita para el cumplimiento del llamamiento que Dios le ha dado a usted, que me ha dado a mí, que le dio a Moisés. Ahora, como siervos y como siervas que nosotros somos llamados, el amparo divino siempre lo hemos tenido, lo vamos a tener siempre y cuando nosotros estemos sujetos a su palabra, obedientes a su palabra, para poder ver las victorias, aunque sean batallas duras, aunque sean vengan los problemas más fuertes, pueden venir a nuestra vida. Pero recuerde que Dios es el soberano, y Dios sabe todas las cosas. Aún las cosas que van a venir, ya Dios las conoce. Entonces, como decía al principio, partiendo de eso, es que la vida cristiana es una vida de descanso en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque, oiga bien, porque siempre he dicho que Dios
nos llamó a nosotros no para ser un pueblo derrotado, un pueblo de lamentos, un pueblo que, no sé, que dé lástima. Eso no es el plan y el propósito de Dios. Dios cuando llama para que nosotros seamos un pueblo de ejemplo en este mundo. Y por eso es que el Señor provee todas las cosas para que nosotros caminemos en esta tierra ya coronados de una victoria que ha sido en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora quiero establecer algo que sea un principio y que lo pongamos en práctica. Es esto, es la obediencia, Porque en la obediencia, amados hermanos, pueblo de Dios, es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ahora, cuando digo una obediencia, es que en la obediencia es, hermanitos y hermanas, es que nosotros nuestra voluntad la sometemos a la voluntad del Padre. Y estando dentro de la voluntad del Padre, entonces podemos alcanzar los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, sino para que también aquellos que están a nuestro lado puedan disfrutar los beneficios que usted como hijo, como hija de Dios ha adquirido. Porque eso es lo hermoso que tenemos. Porque, hermano, Dios es tan bueno, tan misericordioso que como Dios vino llamando hombres que compartieron la palabra, hombres que recibieron revelación y lo expusieron al pueblo. Ese es el plan y el propósito de Dios. Por eso que en el Antiguo Testamento vemos los profetas, los jueces, los reyes, sacerdotes. Todos estos hombres recibían revelación de Dios y se lo daban al pueblo de Israel para poder guiarlo. Y así era como Israel obtenía victorias cuando estaba bajo la obediencia. Hermano, cuando el hombre, el siervo de Dios, la sierva de Dios, está en obediencia, la situación puede ser tan difícil, pero tiene algo que hace la diferencia. Yo siempre he dicho que el hombre de Dios, el siervo, la sierva de Dios, ve cosas que el otro no ve. El líder ve cosas que el otro no mira. Y aquí es donde vemos a un hombre llamado Moisés. Moisés, recuerde, hermano, hermana, que Moisés, un instrumento en las manos de Dios, Dios lo llama, y a mí me encanta esto, me gusta esto del llamamiento que Dios hace sobre Moisés. Moisés, hermanos, era un hombre igual a nosotros, con la diferencia que fue un gran instrumento en las manos de Dios. Pero eso no quiere decir que usted y yo no podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Porque Dios es el que da el llamamiento. Dios es el que otorga lo que nosotros necesitamos para que tenga cumplimiento el propósito de Él sobre nuestra vida. Entonces, cuando el creyente, el Hijo de Dios, fíjense bien, el Hijo de Dios, el que es nacido de Dios, oiga pues, el que es nacido de Dios, busca siempre la presencia del Señor, busca de llenarse de la palabra, de ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo. El que ha sido engendrado por Dios, el Espíritu de Dios lo toma, el Espíritu de Dios lo guía, el Espíritu de Dios le da revelación para poder tener cumplimiento el plan y el propósito de Dios en esta tierra.
¿Cuál es el propósito de Dios en esta tierra? Hermanos, que si usted fue llamado, somos parte de la iglesia, y la iglesia tiene una comisión de predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Ese es el plan y el propósito de Dios. Ahora, en ese llamamiento que nosotros tenemos, usted tiene la autoridad, tiene el amparo divino. Tiene la autoridad y el amparo divino, porque Dios no lo va a enviar a predicar a este mundo si no lleva el amparo de Dios. Sería un desastre ir a predicar sin la autoridad, sin la unción de lo alto, sin la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. La unción es la investidura de la autoridad que Dios otorga a los suyos para que hagamos a la buena voluntad y seamos ejemplo. Y eso ese es como sería el fundamento de predicar el evangelio, vivir el evangelio y predicarlo. Vivir el evangelio y predicarlo. Eso es cuando se es nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo, el que es engendrado de Dios, dice la Biblia que Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y usted es hijo de Dios, es hija de Dios, en donde quiera que esté. No solamente va a ser un hijo de Dios y se va a tener la conducta, un proceder solamente en la congregación como hija de Dios. No. Donde quiera que usted vaya, sigue siendo hija de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios en todos los lugares. Eso es que nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos, de ser ejemplo a los que están alrededor nuestro. ¿Quiénes están alrededor suyo? Dígame usted, ¿quiénes están alrededor suyo? Su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, los nietos, los tíos, los primos. Están alrededor suyo. Ahora, la pregunta es, ¿qué ejemplo está dando usted? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos proveyendo a los que están alrededor nuestro? Y ahora, no solamente a nuestra familia, también está el vecino. ¿Qué dice el vecino de usted? ¿Qué dice el vecino de nosotros? Porque yo también me pongo en la cuenta, porque no puedo salirme de esa esfera de la vida espiritual. Usted tiene pruebas, yo tengo pruebas. Usted tiene tentaciones, yo tengo tentaciones. Somos humanos, con la diferencia de que ya no estamos en un nivel común. Ya Dios nos sacó de esa línea terrenal. Ahora nosotros somos bendecidos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Usted está en primorada del Espíritu Santo. Ahora tenemos el sello divino de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor. Quiere decir que ese sello divino está siempre sobre su vida. Por eso le digo, donde quiera que nosotros vayamos, vamos a hacer el mismo comportamiento que tenemos adentro de la congregación, en la casa y en todo lugar. Aquí no se trata solamente de portarnos bien en la congregación donde los hermanos los ven a nosotros. Yo le puedo hacer una pregunta y es una pregunta muy como abusiva. ¿Cómo es su vida en su casa? La esposa, ¿cómo es con su esposo en su casa? El esposo, ¿cómo es con la esposa? ¿Cómo trata usted a su familia, a sus primos, a toda la familia? ¿Lo conocen usted como un buen cristiano, como una sierva, un siervo de Dios? Que realmente digan los amigos, su familia, que digan, ese sí es cristiano, ese es cristiano. Eso es, hermano. Es que, oiga, Moisés, eso es lo que quiero de Moisés. Moisés, en los momentos críticos, en el momento difícil, Moisés dice una palabra para el pueblo de Israel y le dice, versículo que nosotros hemos leído, dijo, no temáis. Oiga bien, no temáis, no tengan miedo, no tengan miedo. Esas palabras que Moisés dice,
lo expresa porque él no tiene miedo. Él no tiene temor del problema que se le ha venido en este instante. Y no era un problema fácil. No era un problema, hermano, fácil de resolverlo. Recuerde, el momento en cómo están, en la situación que se encuentran. Aquí, hermanos, hay dos cosas: pelear con el enemigo, que es el ejército del faraón, y por delante que tienen un mar que si se meten sin la autoridad y el amparo de Dios, iban a morir ahogados. Eran por lo natural. Ellos no podían caminar ni para adelante, ni para atrás, ni para adelante, ni para atrás. En verdad que era un problema. Era un problema. Y quizás, hermano, razón tengan el pueblo de Israel, que estuvieran allí llenos de miedo. Miraban hacia adelante el mar, miraban hacia atrás el ejército del faraón. Entonces, y no hallaban por dónde ir, no había alternativa, no había salida. Pero oiga lo que dice Moisés: no temáis. Esas son las palabras que nosotros tenemos que decir como sierva y siervo de Dios en nuestra familia. Viene una situación difícil, viene una catástrofe, uno se para y dice: no teman, Dios está con nosotros. Pero para eso se necesita tener una intimidad con Dios, un conocimiento de lo que Dios es para nuestra vida. Recuerde que Él es el soberano, Él es el poderoso, Él conoce su futuro, Él conoce todas las cosas, Él sabe de su necesidad, Él sabe cómo lo va a sacar de ese problema. Ahora, si usted busca el problema es otra cosa. Si usted busca el problema es otra cosa. Hay gente que dice: uy, yo tanto que he orado para que el Señor me quite el vicio de... No, porque ¿cómo? Oiga, ¿cómo? Si usted abraza eso, ¿cómo lo puede soltar? ¿Cómo lo puede soltar? ¿Cómo Dios le va a ayudar si usted no tiene bien agarrado ese vicio? No. Oiga, pues, es que para eso Dios le ha dado vida. Usted no es un robot. O sea, usted no es un robot, no, que Dios lo para así, lo levanta y le pone ahí una cosa por detrás y comienza a caminar puro robot. No, Dios le dio vida a usted, Dios me dio vida a mí, y esa vida en Cristo Jesús oiga bien, la vida en Cristo Jesús produce poder, autoridad para dominar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya venció. Cristo Jesús ya triunfó sobre todas las cosas, las corrientes de este mundo. Entonces, si el que venció está dentro de mí, ¿cómo es que yo no voy a vencer? Dígame. Si el que está dentro de mí venció el pecado, venció el mundo, ¿cómo es que yo no voy a vencer o voy a ir conforme a la corriente de este mundo? Si el que venció el mundo está viviendo ya dentro de mí. Es ilógico. Decir: yo con este vicio no puedo. Lo que pasa es que le gusta. Pero aquí volvemos una vez con Moisés. Moisés, él dijo: no temáis. Y mire, pues, vea, el versículo 12 dice, del capítulo 14: ¿no es esto lo que hablamos en Egipto? Diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, esos tipos estaban estaban derrotados, no había esperanza. Oiga, ¿qué concepto tenían ellos? Oiga, es imposible creer lo que los israelitas decían. Porque, oiga, ¿por qué? Porque ellos tenían el testimonio del gran poder de Dios, que cómo los había sacado de Egipto. Todas las plagas que Dios mandó allá al faraón, a esa ciudad en Egipto,
Ese era el poder de Dios, era la manifestación de Dios, quiere decir. Oiga, quiere decir, bien, venga, si Dios hizo eso para sacarlos, es porque Dios quería tener la guianza de ese pueblo, llevarlo a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. No era para sacarlos y que fueran a morir al desierto, no tiene sentido. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es rico. Dios en su gracia, en su bondad y en su misericordia siempre quiere que su pueblo sea un pueblo bendecido, que vaya en prosperidad en la vida espiritual, porque en la vida espiritual es donde uno se fortalece. Con lo poco que uno tiene, hermano, en lo terrenal, con lo poco que usted tiene, pero si estamos sostenidos por el poder y las manos del Dios Todopoderoso, ¿y qué más nos falta? ¿Nada? ¿Qué más nos falta? Si tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, tenemos al dueño de todas las cosas. Por eso es que aquellos estaban llenos de miedo, llenos de temor. Y increíble lo que están diciendo. Y no eso hablamos. Y no eso ustedes decíamos Moisés. Ahora, oiga, el problema no era de Moisés. El problema no era de Moisés. ¿De quién era el problema? ¿De quién era el problema? Oiga bien, el problema no era de Moisés. El problema no era de Dios, porque con Dios todo se resuelve. El problema era de ellos, que no tenían la confianza en su Dios. No podían depender de Dios, como que pareciera ser que ellos se acostumbraron a la vida de esclavitud, a que les dieran duro, que los maltrataran mal, como que les gustaba eso. Y eso hablábamos, y no eso te decíamos. Pero dice Moisés, no temáis. ¿Por qué? Y aquí quiero que hagamos la diferencia entre lo que decían los israelitas y lo que Moisés dice. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hermanito, hermana, cuando nosotros estamos en una situación difícil, que podamos decir también nosotros, no temáis. No teman, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios está con nosotros, de esta vamos a salir. Y no porque nosotros seamos los campeones, no, porque tenemos el amparo y la alianza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Eso es, el secreto es eso. Yo pienso que ni es ni secreto, porque ya está escrito en la Biblia, si solamente es la obediencia a Dios, al Señor. Y pareciera ser que lo que está al frente no tiene solución y que no lo vamos a poder vencer. Pero en Cristo Jesús se puede. En Cristo Jesús se puede. En el Señor Jesús se puede. Se puede en Cristo Jesús. Se puede en Cristo Jesús. Se puede, hermano, hermana. Se puede en Cristo Jesús. ¿Por qué se puede en Cristo Jesús? Porque Él lo venció. Él ya caminó por ese problema, porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo, fue probado en todo. Quiere decir que solamente basta que nosotros sigamos donde va Él caminando. No temáis, dice, estad firme. Dos cosas, no temáis y estad firme. Moisés, oiga bien, Moisés, estas palabras de Moisés que dice no temáis, estar firme, ¿por qué surgen del corazón de él? Porque su vida está confiando en Dios. Porque él sabe que Dios tiene el control del mar y tiene el control del faraón. Y que Dios no va a permitir que su pueblo muera ahogado en el Mar Rojo o que su pueblo sea derrotado por los egipcios. El Señor no va a permitir eso. Porque si el Señor permitiera eso, entonces ¿para qué lo sacó de Egipto? ¿Para qué lo sacó? El problema es que nosotros y el pueblo de Israel se olvida, somos olvidadizos. Ya había una promesa. Ya el Señor le dijo a Abraham, Israel cuando salga de Egipto va a salir con riquezas. Y es cierto,
Hermano, si dice que los egipcios le dieron ovejas, le dieron ganado, le dieron ropa, le dieron pan, váyanse, dice que Israel salió en riquezas. Y ahora el primer problema comienzan, hermano, aquí no se trata de que es contra Moisés. No, si Moisés solamente es un siervo, un instrumento que Dios está usando. El asunto es que ellos están levantando sus palabras contra Dios. Pero viene aquí Moisés, él interviene y dice, no temáis, no teman, no tengan miedo, estén firmes y verán lo que Dios, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres va a hacer. Eso es. Oiga, eso es una bendición grande para nosotros. Poder ver la decisión de Moisés. La decisión de Moisés. Pero surge una vez más su decisión. ¿Cómo surge esa decisión de Moisés? Surge del sometimiento a Dios, de conocer a su Dios, de que Él sabe que su Dios no va a permitir que Israel sea mueran ahogados en el Mar Rojo o que mueran allá, que no tiene lógica, no tiene sentido. Y eso es el plan y el propósito de Dios sobre nuestra vida. Entonces, fíjese que Dios saca a Israel lo saca de la esclavitud. Ahora, quiero hacer una comparación con esa situación con nosotros. Nosotros, hermanitos, nosotros nacimos en esclavitud, esclavos del pecado. Fíjese que cuando, a veces yo lo he dicho en algunas predicaciones, que 400 años de esclavos en Egipto, Israel, cuántas generaciones surgieron en esos 400 años. O sea, como que el niño o la niña que nació en ese sistema ya como que nació sellado para ser esclavo. Como que no había alternativa de una libertad para ellos. ¿Por qué? Porque nacían de esclavos. Por herencia eran esclavos. Así nosotros, hermanos, nosotros no nacimos libres, nosotros nacimos siendo esclavos del pecado. Eso es lo que dice las Escrituras, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado, como dice 2 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 26, dice que nosotros hacíamos la voluntad de Satanás. Dice, que escapen del lazo del diablo, que hacíamos la voluntad de Satanás. O sea, oiga bien, nosotros, hermanos, hacíamos la voluntad de Satanás. Quiere decir que nuestra voluntad estaba sujeto a la voluntad del maligno, a la voluntad de Satanás. Nos guste o no nos guste. Aquí no se trata de decir, no, si yo soy buena gente, yo soy dadivoso, pues sí, en el nivel humano, sí, pero la relación no es en el nivel humano, la relación es usted con Dios, con el Señor. Si todavía no conoce al Señor como su Dios, a Cristo Jesús como su Dios, como su Señor y Salvador, entonces todavía es esclavo del pecado. Su voluntad está bajo la voluntad de Satanás y hace la voluntad de Satanás. Por eso es que el hombre peca y no siente, no hay miedo, no hay temor, se deleita pecando. Ya usted no creo, hermana, usted no creo que se deleite pecando. No, si fallamos a Dios nos duele el corazón. Nos duele, lo sentimos como un miserable. En el caso de Pedro, ¿se recuerda a Pedro cuando negó a su maestro?
Pedro, en una situación, en una intimidad con su maestro, con su Dios, con su Señor. Señor, aunque estos te vayan, esos se vayan, estos te dejen, yo los te dejaré, yo estaré contigo. Y si hay necesidad de morir, pues voy a morir por ti. ¿Y qué pasó? Negó a su maestro, le dolió en su corazón, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él ya no era el mismo Pedro de antes. Él había ahora sido transformado por el poder de Dios. Sabía de la relación que tenía, el amor que Dios a través de Jesucristo le estaba otorgando a Pedro y aún mismo el amor de Cristo sobre ellos. Entonces, hermano, hermana, volvamos una vez con Moisés. Si Moisés firme, seguros, no temáis, estad firme y verán lo que Dios va a hacer. A esto que ustedes miran, nunca más lo van a ver, y así fue. Pero oiga, hay que tener la comunión con Dios. Entonces, fíjese que estando en esclavitud, el pueblo de Israel, Dios dijo, he venido porque he oído el clamor de mi pueblo y he bajado para libertarlos. Es lo que Jesucristo dijo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dijo Jesucristo en Lucas capítulo 4, que Él había venido, había sido ungido por Dios para dar libertad a los cautivos, dar libertad a los oprimidos. Y uno de los oprimidos era usted y yo. Cautivos del pecado, cautivos de Satanás. Hermanos, en las prisiones de tinieblas los encontrábamos. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Él perdonó nuestros pecados y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo mismo pasó aquí con el pueblo de Israel. Dios los saca de la esclavitud de Egipto. Ahora Dios lo que quiere es que Israel le dé la honra, la gloria, la alabanza y que sea un pueblo para ejemplo de las demás naciones. Es lo que quiere también Dios con nosotros. Hermanos y hermanas, si Dios nos ha dado a nosotros vida en Cristo Jesús, es para que seamos ejemplos en este mundo. Para que seamos ejemplos en este mundo. O sea, ya no vamos a practicar las cosas del mundo. Ya no. No podemos. No podemos. Se hace, ¿por qué, hermano? ¿Por qué usted es santo? ¿Por qué es una santa? ¿Qué significa la palabra santo? Apartado de Dios, llamado por Dios. O sea, que Dios a nosotros nos sacó del mundo. ¿Y por qué vamos a practicar las cosas del mundo? ¿Por qué? O sea, a veces yo me admiro la gente, ¿no? que practica, bueno, los que se llaman cristianos, los que domingo a domingo van a las congregaciones y van con su Biblia, y por más que hoy ni Biblia llevan, no es que van con su teléfono. Entonces van, y cuando tienen la oportunidad de correr, y como el mundo lo corren, entonces yo me pregunto, ¿han sido transformados? ¿Serán hijos de Dios? ¿Han sido engendrados por Dios? Si uno, mire pues, oiga, y que uno tiene que sentir vergüenza ante Dios, no ante los hombres, no, ante Dios. Honro a Dios con lo que estoy haciendo, alabo a Dios con lo que estoy haciendo. Es cosa de meditar. Y para eso vino Cristo Jesús. Cristo Jesús nos sacó ya de la esclavitud del pecado. Nos sacó del mundo. Nos sacó ya no vamos conforme a la corriente de este mundo. Ahora nosotros somos llamados para ejemplo en este mundo. Entonces, que es ridículo. Ridículo, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir. Es un ridículo que usted venga a la congregación con su Biblia en la mano y que sus hijos sepan que usted es una hija de Dios y un hijo de Dios, y que en una oportunidad usted vive igual al mundo, practicando las cosas del mundo.
Cuando digo practicando las cosas del mundo, no me refiero ¿no? a un buen trabajo, a comprar una casa, lo que el mundo hace. No, eso no es pecado. Pecado es ir conforme las corrientes carnales de este mundo. Eso es. Y le puedo mencionar tantas cosas de las corrientes carnales de este mundo y que muchos lo practican. Entonces, ¿cómo podemos ser ejemplo? Dios es bueno, Dios es rico en misericordia. Fíjese bien que Él nos ha dado la potestad como ser hechos hijos de Dios y además de eso, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Esa es una bendición grande. Por eso es que, oiga, termino con esto. Las pruebas, las luchas, las tentaciones le van a venir siempre, le van a venir siempre. Y aunque el que esté a su lado esté temblando de miedo, de temor en un problema, nosotros como hijos de Dios no vamos a ser así. Vamos a ser columnas de esta verdad hermosa y que la gente vea que en verdad usted ha confiado en el soberano, en el Dios de gloria, en el poderoso que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Recuerde, hay muchos ejemplos que podemos tomar. En el caso de Eliseo, ¿se acuerda cuando la ciudad de donde estaba Eliseo fue sitiada? Entonces el ejército sirio vino para llevarse preso a Eliseo. Y aquel muchacho cuando se levantó, el criado, el servidor de Eliseo, cuando vio eso, dijo, ¡ay, Padre mío, qué haremos! Eliseo veía lo que su siervo no veía. Por eso le digo que el líder, el cristiano, el hijo de Dios, ve cosas que el otro no ve. Y con los ojos espirituales. Entonces, ¿se recuerda usted también cuando Pablo, de aquella barca, de esa nave que estaban 15 días lloviendo una tempestad y dice que ya todos estaban derrotados, ya estaban solamente esperando a morir, cuando se levanta el siervo de Dios, el siervo, y él dijo, tened buen ánimo, porque ninguno de vosotros va a perecer, solamente la nave. Porque el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho que ninguno de ustedes perecerá. Y será así como se me ha dicho. Esa palabra, hermano, pero una vez más, ¿cómo surge, hermano, hermana? ¿Cómo surgen esas palabras en la vida de Pablo, en la vida de Eliseo, en la vida de Moisés? Surgen en el sometimiento al soberano que tiene el control de todas las cosas. Se oye fácil, pero difícil de practicarlo. Se oye fácil, pero difícil de practicarlo. Pero hagamos un esfuerzo. Pidamos a Dios, al Señor, que nos ayude a tener una vida agradable, aceptable a Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Moisés fue un siervo de ejemplo en este instante. No temáis. Estad firmes. Entonces, creo que los ojos del pueblo de Israel los puso en el siervo Moisés. A ver qué Moisés hacía. Levanta tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, levántala. Y levantó la vara Moisés. Y el mar se abrió y caminaron todos en seco. Por eso dijo Moisés, no temáis. No temáis, está firme. Gracias al Señor. Ese es el amparo divino para su siervo. Quiero decirle a usted, usted también tiene el amparo divino. Yo tengo el amparo divino. Cualquier situación, por muy difícil que sea, en Cristo Jesús está la solución. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Espero, hermanitos y hermanas, que esta corta meditación haya sido de bendición para su vida. Firmes en el Señor, confiando en el Dios soberano y poderoso. Y esto lo hicimos pensando en usted. Así como Dios el Padre pensó en nosotros, pensó en usted, pensó en mí. ¿Y por qué digo esto? Porque Él en la eternidad estableció enviar a su Hijo, Cristo Jesús, que muriera en la cruz, aquí en la tierra, por amor a nosotros. Quiere decir que pensó
en nosotros, en darnos vida eterna. Ese es el plan y el propósito de Dios. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, hoy es el tiempo de salvación. Venga a los pies de Cristo, confiese sus pecados al Señor, pida el perdón y Dios, que es bueno, rico en misericordia, lo perdonará y le dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y su vida cambiará. Su vida será una vida de paz y gozo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea mi Dios. Amén. Amén.